Muy bienvenidos a todos nuestros hermanos y hermanas que están mirando esa grabación. Ese es un culto en español que tenemos todos los sábados a las 6 de la tarde, horario de Nueva York. Entonces los invitamos a juntarse con nosotros por esos cultos. Muy bienvenidos, como siempre, estamos aquí para acordarnos que no estamos aquí para hablar nuestra propia sabiduría, sino para compartir lo que entendemos y recibimos por parte del Espíritu Santo. Primero que todo, sabemos que la salvación no es una obra de nosotros, no es para ser buenos o intentar hacer las cosas bien. Tampoco es arrepentirnos de lo que hemos hecho y pedirle a Dios perdón, por eso sí es parte del proceso de santificación, pero no, la salvación es nada más y solamente por medio de la sangre del Señor Jesús, que murió en la cruz del Calvario y resucitó el tercer día. Creer en eso es a decir que creemos en el Señor Jesús. El Señor Jesús sabemos que Él es la palabra de Dios. Eso es el Evangelio de Juan 1, capítulo 1, versículo 1. Cuando creemos en la palabra de Dios, entonces en el Señor Jesús, recibimos el Espíritu Santo. Y recibiendo el Espíritu Santo, lo recibimos ¿por qué? Porque estamos de acuerdo con la palabra de Dios. Creer es confesar y confesar es estar completamente de acuerdo. Estar de acuerdo quiere decir que vamos caminando en obediencia a la palabra. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo. Creer en la palabra y estar de acuerdo quiere decir que tenemos adentro de nosotros un amor especial a Dios y amor a la palabra de Dios. Por eso podemos caminar en obediencia. Si no tenemos ese amor y lo estamos haciendo como obligación, eso no va a llegar y a llevar de ningún lado. Entonces es muy importante saber que creer es algo que empieza en el corazón. No es algo intelectual, no es ser convencido. Eso sí es importante, pero al final del día, creer es algo que pertenece al corazón. Así que, ¿cómo estamos caminando en obediencia? Recibimos el Espíritu Santo. Vamos a ver dónde dice eso en la palabra de Dios. Entonces vamos al libro de los Hechos. Vamos a verlo en los libros de los Hechos, capítulo 5, versículo 32. ¿Ok? Versículo 32 dice, Hechos 5, 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, el Espíritu Santo es algo que recibimos, sin el cual, hemos hablado muchas veces de eso, no es posible ser salvo. Yo quiero enseñárselo de esa forma. Si no hay evidencia del Espíritu Santo, no hay evidencia de ser sellados y tampoco de ser salvos. Tenemos que entender eso muy bien. Hay muchas veces que en la vida de uno nos podemos acercar a Dios. Por ejemplo, cuando hay momentos de peligro de salud, peligro de vida o casos importantes que pasan en la vida. Quizás problema económico, problema de otro tipo, cárcel, otra cosa fuerte que puede pasar. Así que en ese momento nosotros nos acercamos a Dios y empezamos a pedir y a preguntar por su ayuda, por su perdón, por muchas cosas. Eso me ha pasado a mí antes que el Señor me llamó. Y yo sé que pasa básicamente a todos. Eso es una forma que Dios
permite que pasar por esos momentos trágicos, para que nosotros nos demos cuenta que Él existe y que Él sí nos puede ayudar. Vamos a verlo como le explica la palabra en el libro de Isaías 59. Vamos a verlo en Isaías, lo tenemos, 59, versículo 1 y 2. Versículo 1 de Isaías 59 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es decir, que Dios no está lejos de nosotros. Siempre Él está ahí pendiente para ver cómo Él puede ayudar. Pero aquí dice en el versículo 2 de Isaías 59, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué nos está diciendo Isaías? Isaías está diciendo, el Señor está listo para ayudar en esos momentos difíciles de la vida, cuando nos arrodillamos y le pedimos a Dios una ayuda. Él está ahí cerca. ¿Por qué? Porque estamos en una posición de arrepentimiento, de cambio, decisión basada sobre algo importante y fuerte que pasó en nuestra vida: la muerte de alguien, la muerte de alguien quizá cercano, un familiar, puede ser hasta un hijo, un padre. En esos momentos le estamos pidiendo a Dios, por favor, ayúdanos. Quizá cuando tenemos mucho dolor en el cuerpo, o cuando sentimos que quizás hay algo difícil que está pasando con nuestro cuerpo. Pero dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es decir, que después que esos momentos pasan, uno vuelve a su vida de antes y empieza nuevamente a vivir como era antes. Entonces, como que no pasó nada. El Señor sí me ayudó, o quizá no me ayudó, quizá fue una casualidad, yo no sé. Bueno, vamos a seguir viviendo como antes. La misma vida, la misma costumbre, los mismos amigos, las mismas palabras, los mismos pensamientos. Nada cambió. Eso fue un momento donde uno se acercó sí a Dios, vio quizá su mano, su ayuda, pero en realidad no fue suficiente para cambiar la vida. Entonces aquí estamos viendo que algo tiene que pasar. Eso cambio, el cambio de lo que estamos hablando, es algo tan y tan fuerte que produce un cambio en la vida completa. Y a veces, quizá como pasó a mí, pero me imagino por mucha gente, no tiene nada que ver con eventos especiales. Sí puede conectarse también con momentos especiales, pero no necesariamente. Ese es un momento donde uno llega a la conclusión, a la realización, no solamente que Dios existe, pero que Dios es una fuerza, es la fuerza de la vida. Y es tan y tan fuerte que uno intenta decidir cómo yo puedo relacionarme con Él. En ese caso, Él nos da una forma, una única forma, por la cual nosotros podemos relacionarnos con Él. Vamos a verlo, cómo nos explica el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entonces, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice: por lo cual,
también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Wow. Vamos a leerlo otra vez. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13. Vamos a verla de otra forma. Porque esa es la manera en la cual Dios nos da una oportunidad de establecer una relación con Él. Vamos a verlo de esa forma, antes de leerla otra vez. De un lado, Él no está lejos. Isaías 59, 1 y 2, ¿verdad? 1. Isaías 59, 2 dices, Él está cerca, pero tu pecado te están separando, están poniendo una separación entre tú y Dios. Al mismo tiempo, Él dice, yo te voy a dar una oportunidad de conocerme, de tener una relación personal conmigo. Y esa relación nada más puede ocurrir en una sola forma. Y esa forma es por medio de su palabra. Aquí lo dice entonces, Primera Tesalonicenses 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, primer paso, muchos reciben la palabra de Dios, muchos escuchan la palabra de Dios, muchos vienen a entender que existe una palabra de Dios y la pueden escuchar. De cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, entonces alguien se la explicó. En mi caso fue mi esposa que vino y me dijo, tú tienes que empezar a leer la palabra de Dios. 6 meses después, fue Dios que me dijo, decides, ¿la lees o te vas? Es con la palabra que todo empieza. Y aquí dice, cuando usted la recibisteis, no como palabra de hombres. Ahí es la diferencia. Sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa quiere decir que es activa, es viva, es adentro de ustedes. ¿Cómo puede ser una palabra de un libro viva si no tiene un espíritu? Pero ese espíritu, el Espíritu Santo, porque la palabra es el Señor Jesús. Pues la palabra es el Señor Jesús, tiene un espíritu, el Espíritu Santo, el espíritu entra en ustedes por medio de la palabra y ahí tienen algo vivo, en un agua viva que está trabajando en ustedes. Pero todo eso solo puede pasar en el día en el cual ustedes con su corazón, no con su mente, decidan y digan, esa es la palabra de Dios. No, aquí dice, no como palabra de hombres. Es decir, suena, tienes capítulos y palabras en español, inglés, lo que sea el idioma, así que se puede entender que es el mismo idioma que hablamos nosotros, pero no es de hombre, es de Dios, sino según es en verdad la palabra de Dios. Hasta el día que uno diga en su corazón, convencido 100%, esa es la palabra de Dios. No hay Espíritu Santo. No hay Espíritu Santo. No hay. No solamente eso es necesario para empezar a abrir los ojos, pero es necesario a la salvación. Porque si no hay Espíritu Santo, no hay salvación. Ahora aquí vamos llegando paso al paso a ver que el trabajo del Espíritu Santo lleva frutos.
No hay de otra. Uno no puede decir, sí, yo creo en la palabra de Dios, yo entiendo que es la palabra de Dios y creo que... Y no vemos frutos. Frutos, ustedes están viendo cómo están los árboles, las matas afuera ahora, ¿verdad? Perdiendo todas las hojas, poniéndose desnudos, como se dice. Se ven básicamente más feo que en el verano. ¿Y qué pasa en el verano? Están llenos de hojas y los árboles que pueden llevar fruto se ven con sus frutos, sus manzanas, lo que sea. Se ven lindos con esos colores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ven frutos. Y esos frutos se pueden comer y saben que esa es la evidencia que ese árbol sí trajo frutos. Pues el Señor nos está aplicando la misma cosa acá. Si creíste de verdad con tu corazón, ahí yo entré. Si yo entré, tú vas a ver frutos. Y esos frutos se pueden comer. Es decir, la evidencia no es algo intelectual. Tú vas a ver un cambio. Antes, siempre estás enojado. Ahora estás en paz. Y antes, robabas. Ya no robas más. Antes te gustaba beber, emborracharte, lo que sea. Ya no haces más esto. Algo cambia. No solamente eso. Del otro lado, antes te ibas, hablo por mí mismo, por ejemplo, los sábados vamos a la cancha de golf. 6 horas, 7 horas. Ahora, no solo no me interesa, pero esas horas las puedo usar leyendo, estudiando la palabra de Dios. Vamos a verlo como le explica el Señor en Mateo 13. Mateo 13, el Señor nos da una explicación, una de las dos explicaciones de las parábolas que Él nos enseñó. Es decir, es algo muy importante si Él dice, te la voy a explicar. Es esa y la que pertenece al final del mundo. Dice en Mateo 13, vamos a verlo en el versículo 19. Vamos a verlo, empezamos en versículo 18. Mateo 13, versículo 18. Dice, oíd, aquí hablando el Señor Jesús, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Muy bien, porque si Él explica, esa es la explicación. No hay que intentar entender otra cosa. Cuando alguno oye la palabra, ¿cuál es el primer paso? Oye la palabra, ¿verdad? Es decir, sin esa palabra no hay nada. Hay muchas veces que yo me pregunto si es verdad en una iglesia se habla la palabra. Perfecto. Muy bien. Tiene que ser. Luego llamamos a la gente que venga al frente para que ellos den su corazón a Dios. Y eso también está bien. Pero la verdad es que el primer paso es oír la palabra. Entonces, sí puede pasar eso si por lo menos en esa situación, en esa iglesia, se habló la palabra. Es decir, que el pastor habló por medio del Espíritu Santo la verdadera palabra de Dios. Sin eso, ¿en qué vamos a creer? Aquí lo dice el Señor mismo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Oír está bien, pero tenemos que entenderla. ¿Cómo podemos entender la palabra si no la hemos escuchado? Tenemos que decidir y estar convencidos que esa es la palabra de Dios, como le habló Pablo, el Espíritu Santo por medio de Pablo, a los tesalonicenses. Usted no escucharon palabra de hombres, sino entendieron que esa es la palabra de Dios, que habló por medio de hombre. Esa es la diferencia. O sea, decir, si tú
llegas a un punto donde escuchas la palabra y dices, wow, eso es Dios hablando. El mismo Dios que te ayudó ese día, cuando tú estabas en dolor, tenías problema, estabas casi para morirte y le preguntaste, Señor, ayúdame. Tú creíste que Él te iba a ayudar, ¿verdad? Y eso es lo que hace la gente. En esos momentos difíciles, se arrodillan, creen y dicen, ayúdame. Y Él le ayudó. Si no tienes esa misma convencimiento en tu corazón, no vas a poder creer de verdad en la palabra. Si no, tú vas a creer una versión de esa palabra que te enseñó quizá un pastor, quizá un maestro, alguien. Entonces tú dices, él me dijo esa versión y para mí está bien. Yo entendí que para esa denominación, esa congregación, esa iglesia, la salvación llega por medio de y cierta cosa, pero no la escuchaste de Dios. Entonces, vamos a ver qué dice aquí, dice el Señor. Viene el malo, si no la entendiste, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es decir, la palabra entró, pero no la entendiste. ¿Por qué? Porque dijiste en tu corazón, yo no voy a estar completamente de acuerdo. Déjame ver lo que dice. Si vamos a estar bien, perfecto. Si no, esa parte no es para mí. Yo voy a hacerme mi propio ídolo, mi propia versión de la palabra, mi propia versión de lo que dice Dios, y esa va a ser la versión que yo sí estoy de acuerdo. Ahí no entra el Espíritu Santo. Eso es obediencia total o nada. Muy importante tenerlo. ¿Dónde vemos eso? Vamos a segunda, vamos a regresar a Mateo 13, pero mientras tanto, vamos a la segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. La misma gente, los tesalonicenses, que entendieron que la palabra no era la palabra de Pablo, Timoteo y otros, sino era la palabra de Dios, la misma gente, el Espíritu Santo por medio de Pablo le dice, según de los tesalonicenses 1, versículo 5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Le está diciendo que ustedes tienen que ser tenidos dignos, por dignos. No es automático. No es, yo digo que sí, estamos bien. ¿Por qué? Porque todo es en el corazón. Estás creyendo de verdad. Creíste de verdad. ¿O todavía crees que tu cultura, tu país, tus amistades, hasta tu pastor es más importante de lo que dice la palabra de Dios? Yo se lo voy a hacer un ejemplo que hago casi todos los sábados. Se lo voy a hacer otra vez. Explícame usted por qué las mujeres no se cubren la cabeza cuando están orando. ¿Por qué? Cuando la palabra te dice que lo que tienes que hacer es eso. La única respuesta es desobediencia y es yo no creo en la palabra de Dios, sino en una versión que me dice hombres y mujeres. No hay de otra forma. ¿Cuál es el problema con cubrirse la cabeza? Ninguno. Hasta se puede ver mejor. Quizá no se arregló el pelo hoy. Perfecto, ahí lo tiene. El Señor le está diciendo, cubres la cabeza. Muy bien, pero no. ¿Por qué? Porque un pastor, un video, una iglesia con colores y luces, lo que sea, no dice que no hay problema. No, eso era para la gente de antes. Eso es religión. Eso es. Pero la palabra dice, mujeres, cubren la cabeza cuando están orando.
¿Usted me entiende? ¿Tenemos esa actitud de obediencia o no? ¿Creemos que esa es la palabra de Dios o de hombres que escribieron la palabra? Aquí lo dice. Para que seáis tenidos por dignos. Y ellos creyeron de verdad. Es decir, siguen caminando en obediencia. No dejaron el camino estrecho. Siguen en ese camino. Vamos a regresar a Mateo 13 para ver entonces cómo lo explica el Señor en ese caso, donde el primer paso es oír la palabra, segundo es entenderla. Entonces dice, Mateo 13, versículo 20. Bueno, final del 19, Mateo 13, 19 dice, él, el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra otra vez, como todo lo que están oyendo. Nosotros estamos oyendo la palabra. Y al momento la recibe con gozo. Se ve bien, mira qué bien esa promesa de una vida eterna en paraíso, es perfecto, me gusta. Pero, versículo 21, no tiene raíz en sí. Raíz es algo que se lo imaginamos, es algo que agarra, aguanta y agarra en la tierra, se pone duro y fuerte y es más extendido que el cuerpo, ¿verdad? Dámosle gracias a Dios. Esas raíces se extienden más allá de la dimensión de tu cuerpo. Es decir, que hay un espacio hecho bien profundo adentro del corazón donde esa palabra entra y puede expandirse. Porque tú tienes un deseo de entender y quieres. No estamos hablando de algo intelectual. No estamos diciendo que tienes que tener un diploma especial o una capacidad intelectual especial. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que tú tienes un deseo de conectarte y conocer a la verdad. Y estás libre y dispuesto a que esa verdad te cambie. Ahí entra. Esa es la raíz. Pero si no hay eso, si ese deseo es una curiosidad, si me interesa, más o menos, nunca tú llegarás. ¿Por qué? Porque no tiene espacio para esas raíces expandirse adentro de tu espíritu. Pero no tiene raíz en sí, versículo 21, Mateo 13, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Oh, pero eso es muy difícil. Yo no puedo abandonar mi vida. Yo tengo ya mi cosa arreglada. Ya yo compré mi casa en donde sea. Ya tengo mis amistades. Ya estoy con eso. Yo no puedo cambiar cosas. La palabra me está diciendo que quizá esa costumbre que yo tengo está mal. Hay que cambiarla. En vez de arrodillarnos, humillarnos al frente del Señor y decir, Señor, ayúdame, yo lo voy a hacer, no sé cómo. No tengo fuerza, no tengo capacidad, no tengo la financia, no estoy en posición de poderlo hacer, pero lo vamos a hacer. En vez de decir así, el primer paso es, eso va a ser demasiado inconveniente. Yo no puedo dejar mis pantalones, no puedo. ¿Qué va a decir la gente? ¿Que soy una mujer cristiana? No, 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 no. Yo no puedo dejar mi maquillaje. No, ¿cómo? Me voy a ver fea. Yo tengo que hacerme el pelo todas las semanas. Así es la verdad. Así es la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que decidir. ¿Tenemos raíz o no? Porque un día esa vida se va a acabar y nos vamos a enfrentar a la verdad.
Y es ahora el momento de empezar a entender, como dice acá, el Señor dice, escucharon la palabra, pero no la entendieron. Escucharon la palabra, pero no tenían raíz. Quizá la entendieron, pero no tenían raíz. Llegó la persecución. Llegó la persecución de Carlos cada sábado. Quítate los pantalones, pone tu falta. Me están persiguiendo. Me están persiguiendo. Eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero lo vamos a poner está más fácil. La pregunta es, podemos ponernos en obediencia, diciendo, Señor, yo no entiendo todas las cosas. Quizá ese hermano Carlos habla muchas cosas, pero quizás si eso es la verdad, no es. ¿Puede tú, por favor, Señor, enseñármela? Porque sí, yo estoy dispuesta a seguirte. Yo no sé quién que está hablando, si es el pastor ese, el pastor ese otro, no sé, pero yo quiero seguirte en verdadera humildad, en verdadera luz de lo que tú dices. Esa tiene que ser la actitud. Es lo único que estamos preguntando y todos nosotros tenemos preguntas. Yo también tengo muchas preguntas para el Señor. Señor, ¿tú crees que eso está bien? ¿Tengo que hacer eso? ¿Tú me estás poniendo en mi corazón de hacer eso? Todavía estoy esperando. Ayúdame, por favor. Yo quiero seguir caminando en obediencia. Mateo 13, versículo 22 dice, el Señor sigue hablando, el Señor Jesús, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de ese siglo y el engaño de las riquezas ahogan a la palabra, y se hace infructuosa. Ese es otro grupo. Y muchas veces nosotros hemos visto eso. Donde lo que pasa es que llegan tentaciones, bueno, ese trabajo es muy bueno y quizá puedo llegar, puedo construir mi casa, puedo. Engaño de las riquezas y el afán de ese siglo. ¿Y qué pasa? Se hace infructuosa. Quizá la entendieron, quizá tenían raíz, pero prefirieron al mundo y no a Dios. El Señor no está poniendo en esa posición, se lo voy a hacer lo más fácil posible. Usted tiene que entender que ese mundo va a pasar, que usted se va a poner viejo si el Señor le da esa oportunidad. Ya caminar va a ser más difícil. Olvídase bailar. Ya comer va a ser más o menos. Va nada más poner comer una cosita, otra cosita. Y eso es la vida misma, la naturaleza, vamos a decir, que el Señor estableció para que nosotros, como avanzamos más en los años, nos vamos a dar cuenta que todo eso que está en el mundo no vale nada. La riqueza, el dinero, el sexo, lo que sea, ya no importa más, ¿verdad? Porque si no, la vida pudiera ser ido de una misma calidad, 30 años por 100 años viviendo con la misma fuerza, todo el pelo, lo que sea, ¿no? Pero no, uno ve que crece desde niño a hombre, luego a viejo. Y llegas a viejo y ya tú sabes que no puedes disfrutar más. Estás en silla de rueda, tienen que cargarte, tienen que limpiarte, no te puedes vestir. Ya tú entiendes que esa vida no vale nada. Lo único que vale es cuál es el trabajo que tú estás haciendo por el Señor. Porque ahí sí viene otra vida. Esa otra vida es para siempre en un cuerpo final. Si gozaste, perfecto. No estamos diciendo que no se pueda de vez en cuando salir a disfrutar con tu familia. Pero te digo la verdad, estamos rodeados de un mundo que es demasiado sin justicia, impuro y sucio. Nosotros salimos ayer con nuestro hijo mayor, Lorenzo. Eso fue una bendición de Dios. Y fue un momento muy bueno que compartimos con los niños, con Wamaris y con él.
Hasta podemos ver a nuestra hija mayor Sofía por un rato. Y esas son bendiciones de Dios. Pero ese es el restaurante donde estuvimos, la comida muy buena, lleno de gente, donde uno sabe que ahí no hay Dios. Y no le estoy juzgando a nadie, sino te puedo decir que ahí no había Dios. Pero lo bueno fue que antes de empezar a comer, empezamos una oración y hasta Lorenzo, que, bueno, seguimos orando por él, bajó su cabeza, oramos juntos y él dijo amén. Qué bueno que es el Señor, ¿verdad? Nos deja hasta en esos momentos y contextos donde no hay Dios, nos deja ser o traer su luz, que los que están cerca de esa luz puedan tener una experiencia, una relación, aunque por unos minutos, con Él. Él no está lejos. Pero sí tenemos que entender que esa palabra parábola que el Señor nos está enseñando y explicando es algo muy importante, porque nos estás enseñando categorías de gente diferente. Vamos entonces al versículo 23 de Mateo 13, donde dice, mas el que fue sembrado en buena tierra. Nos estamos dando cuenta que esa es la última categoría. Ya no hay otras categorías. Las otras tres categorías ya no tienen salvación. Y no tener salvación no es algo bueno. Para hacérselo sencillo, no tener salvación es tener condenación. Y condenación es ir al infierno. Y el infierno no es algo bueno para nada. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Oye, entiende, da fruto. Las tres cosas. No solamente oye, entiende, sino que también da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos a volver a 2 Tesalonicenses otra vez para ver lo que dice otra vez en el mismo capítulo 1, ahora el versículo 11. Dice, 2 Tesalonicenses 1, versículo 11. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Acabamos de verlo 2 veces. Esos son los que escucharon, oyeron la palabra, la entendieron que esa no es la palabra de hombres, sino la palabra de Dios. Estaban listos y siguen listos en obediencia. Y aquí el Espíritu Santo está diciendo, muy bien, ahora vamos a seguir orando. ¿Para qué? Para que nuestro Dios os tenga por dignos. 2 veces está diciendo que cuando tú empiezas ese camino con Dios, ya tú no perteneces a tú mismo nunca más. Es Él que sigue en ti trabajando y esos frutos son de Él. Lo único que tú tienes que hacer es creer, pero eso creer tiene que ser de verdad, del corazón y estar en obediencia. Obediencia es decir así, yo no voy a manejar el carro más. Me siento a tu lado, tú manejas. Tú manejas. Voy a confiar dónde me vas a llevar, cómo, con quién, en tus tiempos, en tu manera. Yo estoy aquí para seguir lo que tú digas. Ese nuevo trabajo que yo tengo, que es muy bueno, no fue algo que en realidad yo iba buscando.
Yo sé que eso fue Dios que me mandó ese trabajo. Y para los que me conocen, supuestamente, o por lo menos antes de que yo me llamó, que Dios me llamó, saben que nunca en mi vida hubiera escogido ese tipo de trabajo, haciendo inspecciones para escuelas. Ese es opuesto de lo que yo hago. A mí me encanta sentarme en mi mesa con mis papeles, mi Biblia, mi computadora, tomar mis notas, mi café donde está, poder orar cuando yo quiera. Y ese es lo opuesto. Tengo que levantarme temprano. Estoy afuera en la calle el día entero, cargando una mochila, caminando para arriba, para abajo en una escuela todo el día, hasta la 1 de la tarde, donde al final puedo sentarme, después que yo tuve parado. Eso es lo opuesto de lo que a mí me gusta. Pero en realidad yo veo que por medio de eso el Señor me está cambiando, hasta haciéndome más tranquilo, más humilde, menos nervioso, muchas cosas que Él está haciendo. Encima de eso, yo puedo encontrar gente todos los días y compartir con ellos la palabra. Hasta fue un musulmán el otro día, mi jefe que es homosexual y otra gente que seguimos hablando del Señor, de la verdad y de la palabra de Dios. Es decir, si tú estás en obediencia, Él te va a poner donde tú tienes que estar, no donde tú quieres estar. Porque donde tú quieres estar, muy probablemente, la mayoría de las veces, no está bien. No siempre, pero muchas veces. Él es un padre demasiado bueno, pero te está pidiendo que tú tengas fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Es como uno de esos padres que hacen cosas, muchas sorpresas, como cada las semanas hay algo nuevo que tú no esperabas. Él es así. Te dice, dame tu fe y tu paciencia y tú verás que por medio de tu fe y tu paciencia, yo te llevaré a sitios donde tú ni te imaginabas. Me voy a dejar con ese consejo. Hemos hablado muchas veces de eso, pero hay que entenderlo bien. Sin la palabra, sin creer de verdad con el corazón que la palabra es la palabra de Dios, no es posible empezar una relación con el Señor. Pero sí, si creemos en la palabra como la palabra de Dios, en ese momento el Señor nos dice, perfecto, pues tú puedes seguirme. ¿Quién es Él? La palabra. Entonces, puedes tú seguir la palabra de Dios, caminar en obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Si tú dices sí, bueno, entonces ahí viene el Espíritu Santo. Tú sigue en esa obediencia, sigue con tu corazón creyendo en la palabra, pues el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti y verás frutos. Ahí es donde tú aprendes que ya tu vida no está en tus manos. Bueno, ya tú lo sabes. Tú no puedes cambiar tu cuerpo, tú no puedes hacer las cosas de otra forma, no puedes dejar de crecer, no puedes dejar que tu pelo cambie color o que se caiga. Eso es en la mano de Dios, ¿verdad? Hay que, vamos a decirlo así, yo le recomiendo hoy mismo tomar esa decisión. Voy a caminar en obediencia a la palabra de Dios. Lo que diga la palabra, yo lo voy a hacer. Que el Señor le bendiga y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Que Dios le bendiga.